cuerpo. Buena alimentación, ejercicio o actividad física, no estar en ambientes muy saturados, muy calurosos y después en ambientes fríos. Eso es solamente favorecer, ¿cierto?, que ingresen microorganismos y que estos se reproduzcan en el cuerpo de una manera muy exagerada. De eso en realidad se trata esta unidad. ¿De qué manera se desarrollan en nuestro organismo sistemas de inmunidad que nos protegen frente a las enfermedades? El objetivo es caracterizar las principales categorías de agentes patógenos. Los agentes patógenos son todas aquellas seres vivos o partículas que nos provocan enfermedades. En general se los conoce como microorganismos patógenos. Micro porque no se ven a simple vista, ¿ya? Y son aquellas que nos ocasionan alguna enfermedad. Depende mucho del estado en que se encuentra una persona y también hay un concepto que se refiere a la susceptibilidad, es decir, a la capacidad del cuerpo para enfermarse. Una persona susceptible es una persona que no ha logrado formar algunos anticuerpos o sistemas de moléculas que protejan, ¿cierto?, frente al ataque de algún microorganismo. Necesito que me den algunos conceptos de agente patógeno. Definición que alguien tenga de agente patógeno. A ver, ahora abran su micrófono y hablen. A ver, ¿qué es un agente patógeno? Es un microorganismo capaz Bien. de... Calmado, Google sabe todo. Es un microorganismo capaz de producir enfermedades, daño a biología o un huésped, sea animal o vegetal. Justo lo que salía en Wikipedia. Bien, Obvio. bien. Si hay que estar atento a todo, pues chicos, ya, muy bien, muy bien. Eso significa que estamos con todas las herramientas 5 tecnológicas. décimas, nada, bromis. Obvio, muy bien. Ya, es un Bromis. organismo, ¿cierto?, capaz de generar alguna enfermedad en el hospedero o huésped, ¿ya? En términos de, ¿cierto?, de información más formal, se denomina agente patógeno a los organismos o partículas capaces de provocar enfermedades al hombre o a los animales. O, me faltó aquí, a algunos, ¿cierto?, algunos vegetales. Las plantas también, ¿cierto?, son contaminadas por algunos parásitos, algunos hongos, ¿cierto?, que los infectan. Los principales agentes patógenos, en el caso de la especie humana, vamos a hablar, ¿cierto?, están las bacterias, los protozoos, los hongos y los virus, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, como elementos que provocan enfermedades al hombre, tenemos bacterias, tenemos protozoos, tenemos hongos y tenemos virus. La idea clave de la clase. Primero vamos a conocer la estructura básica de algunos agentes patógenos. Vamos a tratar de vislumbrar, ¿cierto?, cómo actúan estos patógenos, ¿cierto?, de tal manera que se pueden reproducir dentro del cuerpo de la persona y pueden generar la enfermedad. También vamos a conocer, ¿cierto?, las características que debe tener la persona para lograr, ¿cierto?, oponer resistencia frente al ataque de un agente patógeno. En la primera idea de la estructura, vamos a conocer cómo están formados estos agentes patógenos. Y, en segundo lugar, ¿cierto?, con la segunda idea, es descubrir qué rasgo del agente patógeno permite infectar mejor a nuestro cuerpo. Acuérdense que todas las personas tienen características propias en cuanto a resistencia frente a algunos agentes patógenos. E inclusive dentro de los mismos hermanos hay algunos que tienen mejor inmunidad que otros, ¿ya? Aquí es indiscutible que el aporte de nutrientes, buenas condiciones físicas, ¿cierto?, y buen ambiente favorecen también, ¿cierto?, a que esa persona desarrolle una buena inmunidad. Vamos a comenzar con el grupo, yo diría, entre comillas, más simple de estos agentes patógenos. Me refiero a las bacterias, ¿ya? Las bacterias son seres vivos, son todas procariontes. Procarionte significa que su material genético está disperso en el citoplasma. Son todas unicelulares, presentan 3 cubiertas.
Tenemos la cápsula, que es la más externa, tenemos la pared celular y tenemos la membrana plasmática. Algunas bacterias tienen flagelos, especialmente las bacterias que viven en ambientes húmedos o ambientes acuosos. Las bacterias, como todo ser vivo, se reproducen. La forma más común de reproducción bacteriana se llama fisión binaria. Generalmente esto ocurre en condiciones favorables, ya todo apropiado. Pero algunas veces el ambiente cambia y ahí las bacterias proceden a otro tipo de reproducción, pero se le llama aquí reproducción sexuada, mediante la cual dan algunos elementos de variabilidad. Que es el último punto. Sus cambios genéticos se deben a la resistencia a los antibióticos. El ambiente de una bacteria en nuestro cuerpo se vuelve nocivo cuando aparece algún medicamento o en este caso algún antibiótico. Las bacterias tienen la capacidad, debido a un organelo que tienen, que se llama plasmidio, de mutar y por lo tanto transfieren esta mutación a sus descendientes. De tal manera que las bacterias tienen la capacidad de hacerse resistentes frente a los antibióticos. Esto en especial cuando nosotros no nos tomamos los medicamentos en las horas o los días que corresponde. Por ejemplo, suele ocurrir que algunas personas, un antibiótico que es para 8 días o 7 días, la persona al primer día o segundo día ya cree que está sana, suspende el tratamiento. Ese antibiótico en el cuerpo de la persona va a provocar mutaciones en las bacterias y la persona al final no se va a mejorar, ¿ya? Y en la segunda columna dice clasificación de las bacterias de acuerdo a diferentes criterios. Criterio es un aspecto en los cuales vamos a clasificar las bacterias, ¿ya? Hay 3 maneras de clasificar a las bacterias o de ordenarlas. Está según su forma, según el lugar donde se ubica en el hospedero, ¿cierto? Si es adentro de la célula, es en la sangre, ¿cierto? O es miti-miti, afuera y en el interior de la célula. Y hay un tercer aspecto que permite clasificar a las bacterias, que es según la reacción que tiene la pared celular frente a una tinción, que se llama tinción Gram, ¿ya? Miren, les voy a comentar, en esta diapositiva se ve la clasificación de las bacterias según su forma. Hay bacterias que pertenecen a la clase de los cocos cuando son bacterias redonditas, ¿ya? Estas bacterias redonditas pueden estar solitas, pueden formar cadenas y ahí se les llama estreptococos, o pueden formar verdaderos racimos, ahí se les llama estafilococos, ¿ya? El segundo tipo de bacterias, según la forma, son los bacilos. Los bacilos son bacterias, pero alargadas, ¿ya? De ahí viene el nombre de bacilo, que viene de la palabra bastón. Hay diplobacilos, que son 2 bacterias alargadas unidas, y cuando los bacilos forman cadenas, se llaman estreptobacilos. Hay una variante que se llama cocobacilo, que es una estructura que no es muy alargada, ¿cierto? Ni tampoco muy redondeada. Entonces ahí adquiere como los 2 nombres, cocobacilos. El tercer tipo de clasificación de las bacterias según la forma son los espirilos. En los espirilos encontramos las espiroquetas, que son como los fideos espirales, ¿cierto? Y los vibriones, que tienen como la forma de una coma, ¿ya? O como de un asterisco. Esta es la clasificación de las bacterias según el aspecto que tienen, la forma, ¿ya? La segunda forma de clasificar a las bacterias era según el lugar donde se ubicaban, en el hospedero, en este caso el hombre, ¿ya? Según el lugar donde se ubiquen, hay bacterias intracelulares facultativas, hay bacterias intracelulares, pero ahora obligadas, y hay bacterias extracelulares, ¿ya? La palabra intracelular significa adentro de la célula y la palabra facultativa significa que puede también estar afuera, ¿ya? Facultativa significa que es relativo, que no es, ¿cierto?, algo tangente, que algo obligatorio, ¿ya? Y leamos abajo la definición. Son bacterias que se reproducen en el exterior de la célula, escapando a los mecanismos de defensa, escondiéndose dentro de una célula, ¿ya?
Muchas veces las bacterias se introducen dentro de las células y así pueden, ¿cierto?, multiplicarse cuando el organismo ha mandado, ¿cierto?, a algunos soldados como los glóbulos blancos a ubicar a estas bacterias. Estas bacterias pueden, ¿cierto?, introducirse, ¿cierto?, dentro de una célula para como mimetizarse o camuflarse. El segundo tipo de bacterias intracelulares, pero ahora las obligadas, obligadas significa que haya una sola opción para vivir. Y de hecho la definición ustedes lo ven así. Solo pueden vivir dentro de las células del hospedero, ¿ya? Ahí pueden ellos desarrollar su sobrevivencia y multiplicación. El último tipo de bacterias se denomina bacterias extracelulares. Ellas viven no dentro de una célula, sino que en algunos fluidos o en algunos tejidos, ¿ya? Esos son el tercer tipo de bacterias según el lugar donde viven dentro de un hospedero, como por ejemplo el hombre. Había un tercer tipo de clasificación de las bacterias que era dependiendo de cómo se veían cuando se las tenía con una tinción Gram, ¿ya? Miren, las líneas que están moraditas, ¿cierto? Son las capas de una sustancia que se llama péptidoglicano. Péptidoglicano, como su nombre lo dice ahí, son cubiertas de proteína. Péptidoglicano y con cierto glúcido. Tiene proteína y tiene glúcido, ¿ya? Cuando una bacteria es gram negativa, significa que no se tiñe, ¿ya? Esa bacteria gram negativa tiene una capa de péptidoglicano mucho más delgada y 2 membranas celulares, ¿ya? En cambio, las bacterias gram positivas son aquellas que poseen sobre la membrana, fíjense la capa de péptidoglicano que es mucho más ancha y por lo tanto, al haber más péptidoglicano, se tiñen más con este colorante, ¿ya? El tercer grupo de el segundo grupo de microorganismos, vimos recién las bacterias, ahora estamos en los protozoos. Los protozoos son organismos unicelulares eucariotas. Ellos pertenecen a los protistas. Fíjense que todas estas células tienen una forma, ¿cierto?, alargada. Muchos de ellos tienen cilios o tienen flagelos. Significa que el ambiente más propicio para este tipo de microorganismos son ambientes húmedos o secreciones humanas, ¿cierto?, en las cuales ellos se reproducen. Típico es, ¿cierto?, las tricomonas vaginales que viven en secreciones vaginales, por ejemplo, ¿ya? Estos organismos han desarrollado la capacidad de reproducirse bajo condiciones de una temperatura corporal adecuada, ¿cierto? Y que también un poco va acompañada de una transmisión entre transmisión sexual, falta de higiene o contagio, ¿ya? Hongos. Hay una familia de los hongos que sirve de alimentación, otra que son solamente descomponedores, que los vemos en los arbolitos, ¿cierto? Que crecen en el patio cuando hay humedad, ¿cierto? Especialmente en invierno, ellos están degradando la materia orgánica, pero también hay un tipo de hongos, especialmente unicelulares, que provocan, ¿cierto?, algunas anomalías que se les llama micosis, hongos, ¿ya? Especialmente el pie de atleta, cuando tenemos algún calzado que es, cierto, muy sintético, que no permite la aireación, o bien cuando usamos un tipo de calcetín que es más con fibra sintética, no con algodón ni con cobre. Acuérdese que todo lo que es poliuretano o todo lo que es fibra sintética es muy impermeable. Entonces no deja salir el sudor, ni siquiera lo atrapa. En cambio, el textil que es de algodón va absorbiendo el sudor, ¿ya? Por lo tanto, hay también algunas personas que son como más susceptibles de contagiarse de algún hongo, ¿ya? Los hongos pueden contaminar varias partes de nuestro cuerpo. Siempre donde hay humedad pueden aparecer estos hongos. Y también tenemos, ¿cierto?, en algunas personas hongos que también se reciben el nombre de tiña. Especialmente la palabra tiña la escuchamos más en los animales.
Pero en el caso del hombre, ¿cierto? También tenemos estos hongos cuando llegan, cuando se desarrollan a nivel del cuero cabelludo, ¿ya? También, chiquillos, hay personas que son, por un asunto de pH corporal de la piel, como más susceptibles de padecer hongos, ¿ya? Eso es una capacidad o una fortaleza, entre comillas, ¿cierto? Personal. Los virus. Fíjense que los virus no son seres vivos. Ellos son parásitos de las células, ¿ya? ¿Por qué parásitos? Porque ellos solamente poseen un material genético que no pueden replicar por sí solos para reproducirse, sino que necesitan usar la maquinaria del núcleo y de los ribosomas para lograr fabricar más copias de sí mismos, ¿ya? En un ambiente pueden haber muchos de estos virus. Aquí tengo el virus del SIDA, el virus de la hepatitis B, el virus del ébola, tengo un bacteriófago, que es un virus que infecta a las bacterias, tengo el virus de la influenza, tengo un adenovirus, ahí tengo el virus de la rabia, tengo el virus del herpes, tanto el herpes simple que se nos desarrolla en la boquita, como un tipo de herpes, ¿cierto?, que es de la zona genital. Tengo el virus del papiloma humano, tengo el rotavirus y el coronavirus, ¿ya? Fíjense estas formas y estas estructuras que se ve en la parte de la membrana hacia afuera son proteínas. Esas son estructuras que van a servir como puente para que ellas se anclen en las células o en nuestras células y abren una especie como de compartimiento. Esta proteína con la proteína de la membrana celular y por ahí pueden inyectar su material genético, ¿ya? Ahora, hay virus que tienen ARN. Ellos, además, son tan astutos que este virus, además de inyectar el material genético ARN, también posee una enzima que puede duplicar el ARN, fabrica un ADN y lo puede, ¿cierto?, insertar en el material genético nuestro, ¿ya? Los virus son partículas, ¿cierto?, parásitas de nuestras células que utilizan la maquinaria nuclear y la maquinaria de los ribosomas, acuérdense de la síntesis de proteínas, ¿cierto?, o de aminoácidos a nivel de los ribosomas. Lo mismo tiene que hacer el virus. El virus tiene que fabricar sus proteínas, que son su capa externa, y el material genético también, ¿cierto?, lo tiene que ir duplicando, ¿ya? Y la variedad de formas está también indicándonos que los virus tienen una capacidad de cambiar y de mutar, ¿ya? Frente a condiciones ambientales desfavorables, va cambiando el material genético. Por eso existen tanta variedad de formas virales, ¿ya? Ya, chicos, tenemos aquí el primer muestreo de lo que son los tipos de agentes patógenos. De los 4 tipos de agentes patógenos, hay uno solamente que no cumple con las características de ser un ser vivo. Esos son los virus. Sin embargo, la capacidad de mutación de los virus es enorme, ¿ya? Los virus tienen la capacidad de cambiar su forma, ¿cierto?, frente a algunos, ya sea preparados, que logran dañar su capa de proteína y por lo tanto con esto se desvanece y se muere o se descompone el virus, ¿ya? Algo parecido también a lo que logran hacer las bacterias. Las bacterias cuando desarrollan una resistencia a los antibióticos, ¿cierto?, se hacen más fuertes y, ¿cierto?, nos volvemos más vulnerables. Dígame. Me salen los chats, no me sale ni un power. No sé, ¿de qué está hablando usted ahora? No, yo ahora lo estoy comentando, ya terminé con las diapositivas. Ay, pensaba que iba a ver algo. No, chiquilla. Lo que pasa es que esta materia también está en el libro y parecen bastante bonitos, así que ahí había que solamente destacar estos agentes patógenos, ¿cierto?, su forma, sus características y, ¿cierto?, aquí, en términos de la contingencia, el virus coronavirus, ¿cierto?, es aquel que puede, ¿cierto?, causarnos más perjuicios,
daño en lo que es nuestro sistema respiratorio, ¿ya? Ustedes saben que puede ocasionar una neumonía. Una neumonía es la inflamación con eliminación de fluido en nuestros alvéolos. Por lo tanto, no hay intercambio gaseoso y la persona, ¿cierto?, se muere, ¿ya? Por eso es que también hay que tener bastante resguardo en cuanto a evitar los cambios de temperatura, ¿ya? Si usted va a salir, una bufanda que pueda cubrir las fosas nasales y la boca para evitar que el aire frío logre, ¿cierto?, debilitar las mucosas o el epitelio interno de las fosas nasales y de la garganta, tráquea, ¿cierto?, y bronquios, ¿ya? Para tener más precaución. Chicos, tiempo de consulta ahora. Tía, Pregunte. de los virus que contienen ARN, ¿el VIH es uno? El VIH es uno, también están los rotavirus. Oye, y la gran astucia de estos virus, chiquilla, es que desdoblan o duplican el ARN, lo convierten en ADN y ahí se inserta en el ADN. Y el caso contrario de los virus, hay virus que son ADN, pero a ellos les interesa comenzar a producir rápidamente sus aminoácidos. Por lo tanto, el ADN lo convierten a ARN y eso logra pasar, ¿cierto?, como un ARN mensajero. Y con esto se fabrican, ¿cierto?, las cápsulas de proteína que tiene este virus, ¿ya? Oye, acuérdense que es el mismo lenguaje, adenina, timina, adenina, uracilo, guanina, citosina, ¿ya? Profe, Dígame. en realidad esto tiene que ver con la clase anterior. Es que son 60 y tantos pares, o sea, combinaciones de hiptones posibles, pero son 20 proteínas. Correcto. 20 aminoácidos, ¿cierto? Sí, entonces, ¿cuáles Sí. son los hiptones que conforman las proteínas? Porque En son esa 60 y tantas página, combinaciones posibles. sí, no, si también todo lo que me estás diciendo. Lo que pasa que en la página de los aminoácidos, déjame mirar que tengo aquí la página de aminoácidos. A ver, si no me equivoco, anote usted la página 229. En la página 229 hay una tabla y en esa tabla, ¿cierto?, se encuentran los codones y anticodones respectivos. Y ahí está el tipo de aminoácido que se sintetiza, ¿ya? Así que de acuerdo a los codones, tú vas a buscar ahí el tipo de aminoácido, ¿ya? En la página 229. Está bien lo que dijiste. Los tipos de aminoácidos son 20, ¿ya? Y en esa tabla aparecen los tipos de codones para ciertos tipos de aminoácidos. Ya esa sería ¿cierto? La preguntita, ya que tú veas las letras que yo puse ahí y qué tipo de aminoácidos según la tabla que está ahí en la página 229. Gracias, profe, me salvó. Consulta. Tía Mónica, Diga. ¿qué es la tinción Gram? La tinción Gram. Tinción significa pigmento y Gram es el nombre del médico que utilizó una coloración, ¿cierto?, para poder estudiar las bacterias. Y ahí Gram se dio cuenta de que había bacterias que se teñían y otras que no. Y ahí le puso coloración o tinción Gram. Ya. ¿Ya? Ya, tía. Y acuérdate que cuando la pared es más gruesa, se tiñe. Y cuando la pared es más delgadita, no se teñía. Ya. ¿Ya? Acuérdense, ¿qué color son nuestras células en general? Nuestras células en general son transparentes y para poder observarlas al microscopio, ahí se le aplica una coloración. ¿Ya? Consulta. Alex, ¿alguna consulta?
No, tía. ¿No? Esta es la clase que va dentro de las páginas. Déjame buscar. Comenzando con la unidad de inmunidad, tenemos conocer los distintos tipos de agentes patógenos, desde la 260 a la 263, los tipos de agentes patógenos que tenemos. ¿Ya? Ya, pues chicos, esto sería la clase de hoy día. ¿Alguien tiene alguna consulta? Alex, creo que tú me querías hacer alguna consulta. Sí, pero después cuando terminemos todo. Que... Ya. ¿Estamos? Sí, yo también tengo una para Ya, ese pues, chicos. momento. Nos Chao, vemos. tía. Chao. Chao, tía. Cuídese, que esté Buen bien. Chao. año, que estén muy bien. Igual. Cuídense.